Hello everyone and welcome to this devotional. Hola y bienvenidos a este devocional. The name of this devotional is The Rest of the Story. El título de esta historia es El Resto de la Historia. It's found in Mark chapter 16 verses 7 and 8. Lo podrás encontrar ahí en el libro de Marcos capítulo 16 versículos 7 y 8. But go tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. Then there you will see him, just as he told you. And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. From 1976 to 2009, Paul Harvey hosted a very famous radio program called The Rest of the Story. Desde 1976 al 2009, Paul Harvey dirigió un programa de radio muy famoso llamado El Resto de la Historia, where stories consisting in little-known or forgotten facts were presented on a variety of subjects, with some key element to the story held back until the very end of the program. donde se presentaron historias que consistían en hechos poco conocidos u olvidados sobre una variedad de temas con algún elemento clave de la historia retenido hasta el final del programa. The famous tagline, "And now you know the rest of the story," was how Paul Harvey ended each broadcast, making the captivated audience love the programs for many years. El famoso lema, y ahora sabes el resto de la historia, fue como Harvey terminó cada transmisión, haciendo que la audiencia adorara el programa por muchos años. Chapter 16 of Mark is an interesting chapter. El capítulo 16 de Marcos es un capítulo muy interesante. Apparently, according to biblical scholars, originally the first telling of the story ended at verse 8, where we just finished reading. Aparentemente, según los estudiadores bíblicos, originalmente el primer relato de la historia terminó en el versículo 8 donde acabamos de leer, stating almost unbelievably that Mary Magdalene, Mary the mother of James, i.e. the mother of Jesus himself, and Salem, declarando casi increíblemente que María Magdalena, María, la madre de Santiago, es decir, la madre de Jesús también, y Salomé, ignored the order of the dressed in white robes young man who was sitting in the open tomb upon their investigation into why the stone was rolled away. Ignorando la orden del joven vestido de túnicas blancas que estaba sentado en la tumba abierta tras su investigación sobre por qué la roca había sido removida. And as it reads, they said nothing to anyone, for they were afraid. Y como se lee, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Today we are living in unprecedented, even unbelievable times. Hoy vivimos en tiempos sin precedentes e incluso increíbles. Many of us, because of this reality, have been driven into fear for our own health, even our very next breath of fresh air. Muchos de nosotros, debido a esta realidad, nos ha llevado a temer por nuestra propia salud, incluso nuestro próximo aliento de aire fresco. As we all know, social distancing, Como todos sabemos, el distanciamiento social, avoidance, and even drastically limiting our interactions la evitación e incluso la limitación drástica de nuestras interacciones, including reservation from physical contact with others and even wearing the cumbersome face masks, incluida la reservación del contacto físico con los demás e incluso los fastidiosos cubrebocas, have all become the new norm to many. se han convertido en la nueva norma para muchos. You could almost say that we have very much found ourselves in the same feeling of verse 8 of Mark 16. Casi se podría decir que estamos en el mismo sentir del versículo 8 de Marcos capítulo 16. We have found ourselves fearful, Nos hemos encontrado temerosos, in disbelief, and even with a desire to hide, con incredulidad y con el deseo de escondernos, rather than show our faces to those who have yet to hear of the urgent and game-changing truth of the news of the empty tomb. en vez de mostrar nuestra cara a quienes aún no han oído de la verdad urgente y revolucionaria de la noticia de la tumba vacía.
If this were the end of Mark 16, Si esto fuera el final de Marcos capítulo 16, what hope could we share with a despairing world? ¿qué esperanza podríamos mostrar a un mundo desesperado? But let me tell you something that could give us hope. Pero déjame decirte algo que podría darnos esperanza. We all know that in China, for years, the Christian church has been, in all reality of the phrase, under lockdown, or underground, it is more commonly known. Todos sabemos que en China durante años la iglesia cristiana ha estado en todo el sentido de la frase encerrada o escondida, como se le conoce comúnmente. For years, they have had to hold church services, Por años han tenido que llevar sus servicios religiosos, Bible studies, and even their own confession of faith in Jesus Christ, estudios bíblicos y aún su propia confesión de fe en Jesucristo, under wraps, and only dreamed of the chance to share their faith with others. en secreto y solo soñando con la oportunidad de poder compartir su fe con otros. But today, something unexpected has given them a window of opportunity. Pero hoy algo inesperado les ha dado una ventana de oportunidad. Even against such great past and recent odds, E incluso en contra de tan grandes probabilidades pasadas y recientes, they have realized that because of the new social norms se han dado cuenta que por las nuevas normas sociales and the fact that they are told to wear face masks, y el hecho de que se les dice que tienen que usar cubrebocas, they have found it is actually easier to share their faith. han descubierto que es más fácil compartir su fe. Why? ¿Por qué? Because the face masks actually cover their face, making it impossible for facial recognition technology run by the government to register their faces. Porque los cubrebocas realmente cubren su rostro, lo que hace imposible que la tecnología de reconocimiento facial administrada por el gobierno registre sus rostros. They are now sharing the gospel like never before. Ahora están compartiendo el evangelio como nunca antes. That is good news indeed. Eso es una buena noticia. You see, verse 8 isn't the end of the story. Usted ve, el versículo 8 no es el final de la historia. And we can obviously read through verse 20 and see that those three scared and apprehensive followers of Jesus didn't stay silent for long. Y obviamente podemos seguir leyendo hasta el versículo 20 y ver que aquellas seguidoras asustadas y temerosas de Jesús no permanecieron en silencio por mucho tiempo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, have we been stuck at verse 8 of Mark 16 for too long? ¿hemos estado atrapados en el versículo 8 de Marcos 16 durante demasiado tiempo? Have we been fearful or even living in disbelief about the good news of the empty tomb? ¿Hemos tenido miedo o incluso viviendo incredulidad sobre la buena noticia de la tumba vacía? Don't lose hope. No pierdas la esperanza. Don't despair about the current times. No te desesperes por los tiempos actuales. Speak Christ and Him resurrected to our world. Habla de Cristo y del resucitado a nuestro mundo. A world full of fear, turmoil, and hopelessness. Un mundo lleno de miedo, ansiedad y desesperanza. Why? ¿Por qué? For we all know the rest of the story. Porque todos sabemos el resto de la historia. Thank you for listening. Gracias por escucharnos.